¿Acaso deberíamos educar a las mujeres, más si eres un padre, en la misandria que vivimos? Y me refiero a la relación de cómo deberían comportarse con los hombres. Y seamos muy honestos, el feminismo se terminó en el 2000. Hoy vivimos en un matriarcado y en una completa misandria, en un odio al hombre y un beneficio total a las mujeres. ¿No tendríamos derecho que también se eduquen a las mujeres? Hace poco en un video mencioné, justamente debíamos educar a las mujeres y, la respuesta fue muy agresiva por parte de las mujeres. Unas decían, ¿cómo que educar a las mujeres? A ver, ningún ser humano es perfecto. Y así como estoy de acuerdo que se hizo bien en educar al hombre, en que pues, no se le debe pegar, hay que tratar bien a la mujer tiene el mismo valor que un hombre, una mujer puede alcanzar el trabajo que ella quiera. Estoy de acuerdo, eso me parece feminismo. Que recordemos que el feminismo buscaba igualdad social nada más, legal. Es decir, somos diferentes hombres y mujeres, pero deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones. Entonces, si hemos por los últimos 50 años educado a los hombres a que debemos tratar bien a las mujeres, ¿por qué nos parece tan ridículo que a las mujeres también tengamos que educarlas en que deben respetar al hombre? Véanlo desde niños pequeños. Al hombre se le dice, tú tienes que ser un caballero, tienes que ser todo un señorito, tienes que tratar bien a las mujeres, no les puedes pegar. Pero a las mujeres les decimos, no, tú exígele todo a un hombre, tú eres una princesa. ¿Acaso son princesas nada más porque nacieron mujeres? Por supuesto que no. Las mujeres también deberían respetar al hombre en la misma medida que el hombre respeta a la mujer. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. Hoy más que nunca pareciera que es inverso lo que se le enseña a los hombres a lo que se le enseña a las mujeres. Y es más, la pura promoción de las mujeres que se les esté enseñando a los niños, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué a los niños chiquitos les están diciendo eres un monstruo porque naciste niño? Me parece terrible. ¿Por qué a las mujeres les estamos enseñando que ellas no tienen responsabilidad y que los méritos no son importantes? Que lo importante es que son una mujer. Mientras tanto, a los hombres les estamos metiendo dudas, les estamos enseñando, pues vales menos porque eres un hombre, todas las responsabilidades son tuyas, tú tienes que encargarte de una mujer. Mientras tanto, las mujeres son empoderadas. Lo que me lleva a mi primer punto. ¿En realidad es empoderamiento o acaso es adoctrinamiento? ¿Qué le estamos enseñando a niños y niñas? Porque claro, a las niñas le decimos, eres empoderada. Y el empoderamiento ya se salió de control. Porque en efecto, estoy de acuerdo, una mujer puede hacer lo que ella quiere en la vida. Puede o no tener familia. Puede o no estudiar lo que quiera. Puede lograr el trabajo que quiera. Hoy en día las mujeres son presidentas, congresistas, juezas, astronautas, cirujanas. No existen ya los techos de cristal desde hace más de 25 años. No existe una sola posición en el mundo, de poder me refiero, que no haga una mujer. Entonces, ¿en realidad las estamos empoderando o les estamos enseñando a los niños y niñas desde chiquita, como adoctrinamiento, en que la mujer es superior al hombre? Que el hombre sí tiene muchos roles de género, ser el proveedor, ser educado, ser caballeroso, tal, pero a la mujer le estamos enseñando, nada es tu responsabilidad, tú solo exige. Si tú trabajas, el dinero es tuyo. Pero si estás en una relación, el dinero del hombre también es tuyo. Qué conveniente. ¿Dónde está ese feminismo? ¿Por qué las mujeres sí tienen derecho a que les regalen puestos con DEI, diversidad, equidad e inclusión? Es decir, no por sus méritos, sino simplemente porque son mujeres. Pero ellas no van a mantener un hombre. O en el momento que ellas son exitosas, me divorcio. O ellas sí tienen derecho a tener colágenos más jóvenes, hombres más jóvenes. Pero si un hombre lo hace, es terrible, es el fin del mundo. En realidad las estamos empoderando en un ideal igualitario o en realidad lo estamos adoctrinando. Y lo peor es que estamos confundiendo a un montón de hombres. Hoy existe el término nuevas masculinidades, lo cual es terrible. Es básicamente un hombre afeminado que está perdido, que emocionalmente e intelectualmente está perdido, con las consecuencias que eso tiene. Por favor, regálame un like
Suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. El segundo problema que yo le encuentro es la misandria, que la misandria es el beneficio de la mujer y el odio al hombre, que vemos en los medios, libros, televisión, cine y, muy importante, redes sociales. Hoy más que nunca estamos hablando de masculinidades tóxicas o el hombre es el proveedor. ¿Sabían ustedes que en redes sociales hashtags tipo muerte al hombre, kill all men, los hombres son basura, tienen millones de reproducciones? Pero si un creador de contenido hombre o masculinista al menos, que busca los mismos derechos que las mujeres, sea hombre o mujer, les cancelan si es al revés. Es decir, si yo pongo hashtag muera la mujer, a mí me censuran el video. O sea, si lo pongo en serio, obviamente, ahorita es un ejemplo. Y si no, vean también mis videos de cómo el cine y la televisión cada vez es más misándrico. En la televisión, el cine, los libros, cada vez se enseña más que el hombre es malo. El hombre solo tiene vicios, o es mal padre, o es violento. Ya no hay figuras masculinas sanas. Mientras tanto, las mujeres todas son empoderadas, poderosas, ya estas son figuras de acción. Ya las mujeres le dan 3 golpes a un hombre y acaba desmayado el hombre, cuando eso es físicamente imposible. Atacan la masculinidad y al hombre, y eso se lo estamos enseñando desde chiquito a los niños. Veamos un poquito el ciclo del matriarcado. En la casa se vive en un matriarcado. En las escuelas básicamente son mujeres quienes crían a los niños y también tienen muy metido el feminismo. Después en las universidades el feminismo está tratando de lograr que el hombre no sea superior a la mujer y no por méritos. Le están dando mejores entradas a universidades, más becas, más ayudas, más todo. Hoy en día hay más mujeres que terminan las carreras universitarias que hombres y lo están forzando. Es decir, no es por mérito. Y después en el trabajo tienes DEI, diversidad, equidad e inclusión. Y de adultos, especialmente si trabajas en gobierno o en el Estado, te obligan a tomar cursos de género, en donde te dicen básicamente el hombre es malo y la mujer es una víctima constante. El otro problema es que desde chiquitos les estamos enseñando a los niños a que no debería haber familia. Esto es parte de una agenda globalista, obviamente, de los poderes que son. Es decir, en la Agenda 2030 y 2045, en donde quieren que haya menor población y que los hombres seamos femeninos. ¿Para qué? Para que sea más sencillo controlarnos. Activamente el feminismo busca destruir las relaciones de pareja y que aquellas relaciones de pareja, los hombres seamos esclavos de las mujeres. Que todo el poder legal, social, emocional, lo tenga la mujer sobre el hombre. El hombre no se puede quejar. Sé machito, sé un hombre, no sé qué. Tú no te quejes, tú eres esto. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que el mismo feminismo que está destruyendo a la familia está permitiendo que aquellas culturas y religiones y países teócratas que ven a la mujer como un ciudadano de segunda sean los grupos sociales que más crecen. En efecto, si seguimos así en 50 años, todas las mujeres van a tener burkas, porque están acabando con las parejas que creen en la igualdad. Están acabando con aquellas familias en las cuales el hombre está siendo educado a que la mujer se merece lo mismo que un hombre, que tiene que tener los mismos derechos y obligaciones. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos y ya lo puedes encontrar también en inglés. El último tema que quisiera hablar con ustedes es esta educación misándrica. Lo que está haciendo es enseñar a la mujer a odiar al hombre. ¿Saben ustedes que todas las estadísticas están más en favor del hombre que de la mujer? Y me refiero de las cosas que demanda la mujer. Por ejemplo, las brechas laborales hoy favorecen a la mujer. Es más, les regalamos posiciones privadas o gubernamentales a mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Violencia. Violencia se genera de la misma proporción hombres que mujeres. Y es más, en ciertos rubros, como la vicaria o la económica, la ejerce más la mujer. Todos aquellos discursos feministas usualmente hoy ya está más demostrado que afectan más a hombres que a mujeres. Pero insistimos desde pequeños a que el hombre se tenga que odiar a sí mismo. Por eso vemos este boom de hombres que no saben muy bien qué son. Y vemos este boom de mujeres que odian al hombre. Que abiertamente dicen,
el mundo sería mejor sin hombres. Nada más que si no hubiera hombres, no habría progreso, no habría avance, no habría justicia e igualdad. Porque claro, recuerden que el feminismo solo existe gracias al hombre, porque en su momento la gran mayoría de los congresistas eran hombres. A la fecha, por lo menos la mitad de los congresos, de las leyes, de todo, son hombres. ¿Y quiénes son los que apoyan el feminismo? Otros hombres. Si fuera solo por las mujeres, no existiría el feminismo. En conclusión, por supuesto que deberíamos educar a las mujeres. ¿Por qué no deberíamos educarlas? ¿Por qué está bien que le digamos a un niño, tienes que respetar a la mujer puede alcanzar cualquier objetivo que ella tenga, no le tienes que pegar, tienes que tratarla bien, tienes que ser un caballero? Pero a las mujeres, en lugar de decirles, tú tienes que ser una dama, debes tratar bien a los hombres, tienes que tener charm, tienes que ser delicada, suave, agraciada, femenina, le estamos enseñando, tú eres una princesa, tú pide, 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 tú no tienes que dar nada a cambio. ¿Por qué les estamos enseñando eso a los niños? En particular, me estresan los padres, porque las madres entiendo que enseñen eso, pero los papás hombres, como por qué le estamos enseñando a las niñas a que ellas tienen que pedir todo sin dar nada a cambio? Porque hablábamos de igualdad social, legal, como un ciudadano, no el beneficio de las mujeres. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.